Ser Podcast. Pandora Papers are a stunning leak of financial secrets. And what just released Pandora Papers, as they're being called, a collection of nearly 12 million files published by... El lado más oscuro de la banca suiza al descubierto. En un caso ya bautizado como Swiss Leaks, la prensa de varios países, liderada por el francés Le Monde, ha revelado detalles de la conocida como lista Falciani sobre cuentas de la filial helvética del banco británico HSBC, que cuentan con dictadores, traficantes de armas, hombres de negocios y celebridades. The U.S. Justice Department now announcing it will review the massive evidence alleging corruption and fraud from what may well be the biggest leak of documents ever. Estamos hablando de los Panama Papers. Los papeles de Panamá han puesto en la cuerda floja al primer ministro de Islandia. USA Today reports on the massive document leak allegedly showing how world leaders and the mega rich hide billions of dollars. En Audiencia Nacional hoy también hemos visto al informático Elve Falciani, el autor de la lista en la que se incluyó a un buen número de evasores fiscales, vuelve a comparecer por su proceso de extradición a Suiza y allí ha dicho que no quiere... El invitado de esta noche es ingeniero informático, trabajó 7 años en la filial suiza del banco HSBC, que es uno de los más grandes del mundo, hasta que en 2008 decidió romper el tablero. De ese banco se marchó con una lista bajo el brazo, una lista con los nombres de más de 100.000 presuntos evasores fiscales que tenían cuentas en esa entidad para supuestamente evitar declarar el dinero en sus países. Detrás de esos nombres había más de 100.000 millones de euros. Hervé Falciani, buenas noches. Buenas noches. Señor Falciani, le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros en Hora 25. Es un placer. ¿El poder siempre gana, señor Falciani? Bueno, depende si es un mal poder, más de todo, ¿no? Luego, que gana o que pierde, dependerá efectivamente de que, digamos que en nuestro caso, bueno, son varias batallas. En el tema de la lucha contra el fraude, sí, pues es un tema que ha evolucionado al mismo ritmo que evolucionó la sociedad. Es decir, que hoy, por ejemplo, el fraude tiene varias caras. No es solo un malo funcionario o un malo bancario, ¿no? Banquero, sí. Que representa el fraude. Son varias conductas que a veces vienen de una mala política. Digamos que el fraude se ha sistematizado. Es decir, si se trata del fraude en sentido de lo que perjudica a los intereses ciudadanos, por ejemplo, lo que pasa con la cripto es un ejemplo de fraude. Es decir, algo que va y que perjudica ya a la mayoría de los ciudadanos sin que el político o que los mismos ciudadanos lo entienden bien. ¿Usted considera que las criptomonedas son el nuevo fraude del siglo XXI? Es un ejemplo muy llamativo de dónde se sitúa el problema. Por ejemplo, con la cripto se podría hoy mismo dejar de pagar impuestos sobre todas las actividades financieras que se puede imaginar. Es un modo, por ejemplo, de aprovechar de lo que se llama, por ejemplo, el abuso de información privilegiada, visto que estamos en un ámbito que no está bajo el control de cualquier organismo de supervisión. ¿Cuáles son los intereses detrás? Son, por ejemplo, intereses de grandes empresas que se pueden esconder. Son intereses del mismo tipo que se encuentran las empresas pantallas. Por ejemplo, las últimas filtraciones de Pandora Papers. ¿Usted cree que ha aumentado la preocupación de la población respecto al fraude? Es que si se trata de una preocupación frente, por ejemplo, a desinformación, si es por su mejor entendimiento del riesgo que representa la desinformación, diré sí. Si es para el reflejo que podemos ver
de una conciencialización del problema a nivel político, diré que no. Porque, desgraciadamente, a nivel político también, por ejemplo, temas como los temas de la cripto, temas de la reputación, en qué medida no se tendría que transgredir con los monopolios, pues todo esto se queda lejos del debate político de fondo. Diría que la lucha contra el fraude es hoy más complicada que antes. Hace unas semanas hablábamos aquí con el fiscal Carlos Castresana y era terrible la sensación de impotencia que nos trasladó, esa sensación de hasta aquí ya no se puede seguir más allá. Claro que es una sensación que viene de cómo evolucionan las formas de defraudar. Es decir, es un juego en el cual cuando se cambian las reglas y las reglas le impone la tecnología. Así que es un juego que cambia, donde las reglas cambian a un ritmo nunca visto anteriormente. Y es lo que, por supuesto, a nivel legal, cuando se trata legalmente, ¿no?, de enfrentarse, se encuentran muy desarmados, ¿no?, muy en la espera de un órgano político que tendría que permitir esta adaptación más rápida y que en lugar de esto se pierden conjeturas que son de bajo nivel frente a de lo cual hablamos, ¿no? Usted ha dicho en alguna ocasión que no siempre es recomendable que se conozcan en público los nombres de los defraudadores. ¿Por qué? Por supuesto, porque es parte del show business, es parte del efecto, digamos, llamada que podría escenarizar lo que pasa a nivel del fraude. Pero al mismo tiempo, creo que podría ser más interesante ver cuál es el impacto geopolítico, por ejemplo, de las filtraciones. Digamos, los mecanismos subyacentes son muchísimo más poderosos que unos nombres. Miramos lo que pasa en el tratamiento de los Pandora Papers. A nivel europeo estamos mucho más en el sensacional, en las personalidades. Eso, bueno, sí que, por supuesto, ¿no?, participen a una educación, digamos, pero se queda corto frente a los objetivos de que se adapta nuestra sociedad, empezando a nivel legislativo. Insisto, ¿no?, por ejemplo, se habló mucho de fraude a nivel, por ejemplo, de algunos nombres que se encontraron, hasta en la última de los Pandora Papers, y no se mencionó, ¿no?, el riesgo que representan esas empresas pantallas a nivel del accionariado. Señor Falciani, ¿usted ahora cómo se encuentra? Bueno, es que gracias por preguntarlo. Me encuentro como cada persona, como cada ciudadano, digamos, con un recorrido, por supuesto, que es un poco inusual. Si bastante inusual, así. Sí. Sí, que me ha dado por lo menos la posibilidad, y es una suerte grande, ¿no?, de ver varios aspectos y estar en varios rincones de nuestras instituciones. Mi experiencia personal también tiene que ver y ha sido, ¿no?, confrontada a la desinformación. Por ejemplo, yo viví también, ¿no?, lo que se llama el secuestro de marca. Es decir, estoy en un ámbito donde se trabaja sobre la inteligencia económica, sobre la información viable que nos falta para tener y para poder tomar decisiones oportunas. Y en este caso vemos, por ejemplo, cómo poco a poco se ha generalizado la desinformación, cómo las mismas empresas, para proteger su reputación, para conseguir nuevos mercados, se aprovechan de todo ese mecanismo que anteriormente eran más y únicamente herramienta en las manos de intereses estatales, la dicha propaganda, ¿no? Viendo todo el precio que ha tenido que pagar en su vida por lo que usted hizo, ¿le ha compensado? Muchísimo. Humanamente, yo no aconsejaré a la gente a exponerse como tenía que hacerlo, pero es por característica propia, es decir, que lo hizo por la persona que soy, que estaba y que sigo siendo, ¿no?, abierta y curiosa de ir hacia el fondo de lo que
puedo ver, encontrar e intuir. Es una dinámica que me sigue hoy en día, ¿no? Y de la cual he sacado una experiencia tremenda. Gracias a esto, digamos, he podido entrar, por ejemplo, a nivel profesional en ámbito desconocido del forense. Hoy en día tengo y participo a proyectos geniales en contra de algunas multinacionales o por intereses de unas a otras multinacionales. Y la verdad es que pasar de un ámbito de servicio hacia ese multinacional, como fue el caso dentro del banco, a los mecanismos internos, ¿no?, de ese multinacionales, por ejemplo, ha sido una experiencia y es una experiencia única. Del mismo modo que colaborar en proyectos estatales, dentro hasta de comités éticos, todas esas actividades, digamos, me han abierto un mundo que poco tienen suerte de conocer, creo. Sobre el precio que ha tenido que pagar, usted ha estado perseguido, ha estado amenazado, ha tenido que llevar escolta. ¿Ha temido por su vida, señor Falciani? He gestionado el riesgo, digamos, y sigo gestionando el riesgo. Y lo que pasó es que este riesgo, para gestionarlo, me entrenó, ¿no?, a valorar exactamente lo que se necesitaba para ir adelante, lo que se tenía que evitar como riesgos. Es verdad que, por ejemplo, ha sido una experiencia que ha tenido que ser compartida por mis familiares, mis amigos. Es decir, que lo que cambió y si se trata de un precio, pues ha sido de que esta evolución, esta adaptación que ha requerido este camino, también se lo ha sido impuesto por parte, ¿no?, a los cercanos, los amigos, los familiares. ¿Ellos cómo lo llevan? La verdad es que creo que es como siempre, ¿no? Tenemos una vida breve, lo digo siempre, ¿no? Por ejemplo, a mis padres que dicen, bueno, vosotros tenéis que realizar que efectivamente ahora estáis más activo que lo había podido ser si mi vida, por ejemplo, fuera más tranquila. Es decir, que es una dinámica, por ejemplo, donde podría impactar negativamente el miedo, pero lo que pasó, por suerte, es que este miedo, frente a una posibilidad de vivir de modo libre, es decir, de poder decir, la realidad es esta, no que pretendéis, mi opinión es esta, y os la voy a argumentar. Y que esta posibilidad es una ilustración de lo que puede ser la libertad frente a digamos, una vida que tiene que acabar sí o no, ¿no? De todo modo, y que fue para ellos, para mí, una invitación a desafiarse en el riesgo de tener miedo, digamos. ¿Y se siente seguro en España? Bueno, es que me siento tranquilo, es decir, que pasa lo que puede pasar. Lo cierto es que disfruto y he disfrutado de todo lo que he tenido que hacer. Y me ayudó este recorrido a valorar lo que se tiene que gestionar de modo optimista y de modo positivo. Es decir, ok, tenemos todos los obstáculos, pero miramos, ¿no?, confrontándolo a las oportunidades. Es decir, son riesgos que frente a las oportunidades que tengo y que he tenido son mínimos. Por supuesto, si hablo con unos banqueros con sus cigarros, ¿no?, puede ser en la ilustración más caricatural, y hablar de mi dificultad, ellos dirán, sí, pobrecitos, es verdad, tal, ha tenido que... Pero si hablo con gente normal, con sentido común, con dificultades de llegar al fin del mes por el precio de la luz, soy afortunado, lo he siempre sido, y hasta pasando por la cárcel ha sido un precio necesario y que entregué o entregaré siempre con reconocimiento de lo que me ha permitido esto. ¿Hasta dónde cree que va a llegar Suiza, la justicia suiza, en su búsqueda? No me importa, porque es parte del juego. Lo interesante en la parte suiza
es todo lo que corresponde a la apropiación, al secuestro de unas normas, por supuesto que van en contra de los intereses personales nacionales. Es decir, Suiza persigue por sus intereses nacionales. He sido condenado por espionaje económico. Por supuesto, esto debido a que participé a ayudar, ¿no?, a investigaciones en varios países. Ahora mismo, más de 30 países tienen investigación abierta en contra de HSBC y indirectamente de los intereses, o bastante directamente en contra de los intereses suizos. Pero los intereses suizos, y es algo que tenemos que repetir, están en contra los intereses de países como Luxemburgo, Malta o Chipre y otros paraísos fiscales o paraísos de la optimización fiscal o paraísos, legales. Aprovechan de vacíos, de problemáticas legales o de derecho en contra de nuestros intereses. Es decir, cuando nos interesamos hasta dónde puede ir a perseguir Suiza al señor Falciani, lo que tenemos que ver, una vez más detrás de los nombres, que son un poco folclóricos, ¿no?, son los intereses de las naciones. ¿Y los estados democráticos qué podemos hacer para acabar con esa trastienda del poder que nos está describiendo? Yo creo que todo pasa por la información. Por ejemplo, todo lo que se puede hacer en el ámbito de la desinformación es capital por ahora y por los medio y largo plazos. Cuando hablamos de transparencia, por ejemplo, yo lamento que olvidamos que es la transparencia de los políticos que tendríamos que poner en la mesa en primer lugar. Tendremos que mirar, por ejemplo, a nivel de derecho comparado y de buenas prácticas políticas, lo que se hace, por ejemplo, en Taiwán. Taiwán hablamos por otros temas, pero miramos que en Taiwán demuestran que la transparencia política lo ejercen sin necesidad de leyes, sin necesidad de artilugios y de herramientas tremendamente complejos. Os invito, por ejemplo, en este caso, ¿no?, a ver, ¿no?, cómo sus ministros aplican de modo espontáneo y voluntariamente buenas prácticas de transparencia. Y eso solucionarían muchos problemas que tenemos con, por ejemplo, sistema y disposiciones monopolísticas en nuestro mismo caso español, ¿no? Señor Falciani, después de lo que hizo usted, después de todo lo que ha pasado en estos años, ¿es el mundo más oscuro, más opaco, o se va abriendo camino en la luz? No, yo lo veo muy... Es que el problema es que soy demasiado optimista, puede ser, pero yo lo veo con mucho optimismo. Las dificultades, las crisis, como lo hemos vivido, creo que son también, ¿no?, posibilidades para que la mayoría de la gente pues se abre a armarse, ¿no?, a armarse en el sentido intelectual, en el sentido que dejarán de lado, por ejemplo, más el fútbol para ver un poco más lo que pasa en la bolsa, que es un otro tipo de partidas. Hervé Falciani, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Gracias a vosotros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.